Existe una historia de misericordia en la familia, en el Antiguo Testamento. Es el tema que voy a hablar hoy, la necesidad de la misericordia en la familia. Jonatán es hijo del rey Saúl, es el hijo mayor, por lo tanto es el príncipe. Pero él sabe por parte de Dios, por medio de Samuel, que David ha sido elegido el siguiente rey en lugar de Jonatán. Y Jonatán, en un diálogo que tiene con el rey David, hermanos, le hace una petición: que tenga misericordia de su familia. Jonatán no sabe qué vendrá. La historia dice que el rey Saúl y sus 3 hijos, incluyendo a Jonatán, el primero, fueron asesinados por los filisteos en una batalla. Él está diciendo a David: si yo vivo, ten misericordia y no me mates cuando te haces rey, porque los reyes de una dinastía diferente asesinaban a todos la descendencia del rey anterior para que no hubiera competencia. Y le dice: en caso que no exista, como quiera, extiende misericordia para mi familia. Y ese es el pasaje, hermanos, donde Jonatán le está pidiendo a David. Todavía no es rey David, ya fue elegido por Dios, pero todavía no gobierna. Pasando los años, David llegó a ser rey, y estando en su palacio en Jerusalén, David recuerda, hermanos, la promesa que le hizo a Jonatán de misericordia. Y le dice a su servidumbre: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Él recordó la promesa que había hecho años atrás, algunos 20 años atrás. El texto sigue diciendo en 2 de Samuel 9 que había un siervo de la casa de Saúl, Siba su nombre. Le dice el rey a él: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Era el encargado de las relaciones del rey. Trabajaba con comunicación, Siba, tal vez por eso le pregunta a él si está enterado de algún familiar de Saúl. Saúl, sus familiares, los pocos que quedaron, se fueron muy lejos a vivir, a esconderse del rey David, pensando que David los iba a matar. Y este hombre le contesta: Siba, hay un hijo de Jonatán. Jonatán es hijo de Saúl, o sea, este muchacho viene siendo nieto del rey Saúl, hijo de Jonatán, a quien David le hizo la promesa. Aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey preguntó: ¿dónde está? Y Siba le contesta: está en Lodebar. Es una tierra muy al norte, muy lejos de Jerusalén y del otro lado del río Jordán, en la Transjordania, muy lejos. Lodebar significa sin palabras o sin cosecha. Era una tierra abandonada. Hasta allá se fue a exiliar Mefiboset, al que llama Siba lisiado de los pies. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Me llama la atención que el único que le llama por su nombre es David. Cuando Siba lo quiere mencionar, le dice lisiado de los pies. Porque en el mundo te tratan con desdén, con desprecio. Es el marihuano del barrio, es el borrachito, es la prostituta. Pero en la gracia de Dios que está en David, tiene nombre: Mefiboset. David le dice: Mefiboset, saludándolo. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor. Tal vez lo vio temblando. Era normal pensar que Mefiboset fue traído para ser decapitado. Dice: no tengas miedo, porque yo la verdad haré contigo misericordia. Por amor de Jonatán tu padre, te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa.
Imagínense qué honor ir a la mesa del rey a comer todos los días. Y él, inclinándose, Mefiboset dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Esa es una escena de una película donde dibuja a David yéndose al suelo. No había silla de ruedas en esa época. Era un hombre lisiado. La historia dice que cuando tenía 2 años, 4 años, estaba infante, la nodriza se le cayó del caballo y quedó lisiado. No había traumatólogos en esa época. Y quedó así el resto de su vida. En el mundo antiguo, hermanos, tener un problema de esta discapacidad era un estigma. Hoy en día hemos sido enseñados, educados, que toda la gente tiene el mismo valor. Y así es. Pero en el mundo antiguo no tenían esa mentalidad. Él estaba impuesto, hermanos, a ser el lisiado, a ser el cojo, a ser el renco. Bueno, ni renco, no podía ni caminar. Mefiboset dijo el rey: comerá mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Dice la Biblia que cuando la nodriza lo subió al caballo, se le cayó. Y yo creo que le puso su hijo Micaía porque le decía a la nodriza: Micaía, Micaía, hasta que se cayó. Creo que por eso le puso Micaía. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Como que subraya al autor con highlight, con lápiz subraya: lisiado de ambos pies. Para David no es un lisiado. Para David es Mefiboset. Para Dios no es un criquero. Para Dios tiene nombre y apellido. Este acto de misericordia marcó un antes y un después para un hombre que lo había perdido todo, Mefiboset. Voy a terminar con esta historia, hermano, que viene algo interesante en el mensaje. Estaba escondido, lisiado, en un lugar refugiado, sin mucho futuro. David pudo haberle enviado saludos en una carta diciéndole: estoy orando por ti, Mefiboset. Te tengo en mis oraciones. David pudo haberle enviado una ofrenda para que se ayudara mensualmente. David pudo haberle mandado un mensaje: no te preocupes, yo no te voy a matar. Pero eso no hubiera hecho un cambio radical en Mefiboset. Mefiboset necesitaba más que ayuda material, necesitaba experimentar la misericordia. Gracias a un hombre como el rey David, que entendió la importancia de la misericordia, hizo un cambio en este hombre. ¿Cuántas veces, hermanos? Porque él es parte de su familia, aunque no son de sangre, le dijo a Jonatán: yo voy a hacer misericordia con tu familia. Y la familia necesita mucho de misericordia, hermanos. ¿Cuántas veces los hijos necesitan de un abrazo, de unas palabras de afirmación de parte de su padre o de su madre? ¿Cuántas veces la esposa necesita una palabra de afecto del hombre que supone hizo votos de amor por ella? ¿Cuántas veces el esposo necesita un aplauso de su esposa? Porque en el trabajo trae mucha presión y llega a la casa y lo único que hace la mujer es aumentarle la presión. Voy a hablar de ese tema, hermanos, en el mensaje de hoy. La necesidad de la misericordia en la familia. Hay una triste realidad, hermanos. Y la triste realidad es que a veces el lugar más difícil para mostrar misericordia es en casa, con las personas con las que vives todo el tiempo. De hecho, solemos ser a menudo mucho más duros con nuestra familia, más duros con nuestra pareja, más duros con nuestros hijos que con desconocidos. A menudo somos desagradables con nuestra familia, más que con los desconocidos. A los desconocidos les sonreímos y a los de la casa les gruñimos.
A los desconocidos les ayudamos y a los de la casa los hacemos a un lado. ¿Te has dado cuenta que pudieras estar en una discusión muy fuerte en casa? Y quiero decir, una pelea de pago por evento del Canelo, pelea a muerte con tu esposa. Y suena el teléfono y estás ahorita explotando como el Vesubio. Estás en la cima de la ira. Y de pronto suena el teléfono. Y entonces como que pasa una metamorfosis. Contestas, hello. Hasta le haces la trompilla así, ¿verdad? Para que se prolongue el hello. Hello. Hola, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Una sonrisa, man. Colgate. Wait a minute, dicen los americanos. ¿Puedes controlar tu ira con un desconocido, pero no puedes hacerlo con alguien de tu familia? ¿Te transformas en un momento en Mr. Hyde, el Dr. Jekyll de Louis Stevenson, que de pronto se hacía un monstruo y de pronto se hacía la persona más cuerda y bondadosa? A menudo somos más duros con nuestra pareja y con nuestros hijos que con cualquier otra persona. No me enorgullece admitirlo. No me gusta, me molesta esto. No sé si a ti te molesta. A mí me molesta que en la casa seamos groseros con nuestra familia, a quienes amamos, y con la gente de fuera somos amables. Que antes de venir estamos muy agrios unos con otros y al llegar aquí estamos muy sonrientes. No estoy diciendo que vengan agrios tampoco. Estoy diciendo que sean amables en la casa, o que seamos. Que usamos lenguaje rudo con nuestros hijos y con otros niños hasta les hacemos cariños. El salmista expresó una verdad, hermanos. Quiero conducirme en mi propia casa con integridad de corazón. Así dijo el salmista, le pidió a Dios en oración. Quiero en mi casa ser una persona íntegra. Quiero vivir una vida consistente, fuera de la casa y dentro de la casa, con los desconocidos y con mi familia, donde debo actuar como debo actuar. Ahora, alguien puede pensar, no, eso no aplica a mí, pastor, eso no aplica a mí, yo soy una persona amorosa. El amor va de mi parte, porque en Facebook constantemente pongo corazoncitos con mi esposa, que estamos comiéndonos una torta uruapan juntos, con una de pepino con limón y espléndamo, para no engordar después de una torta grande. Estoy lleno de amor. Ahí, cheque usted mi Facebook, todo lo que le digo a mi esposa. Hagamos un pequeño cuestionario. ¿Qué tan amoroso eres con tu familia? 1. Cuando mi cónyuge o mi hermano u otro familiar se equivoca en algún detalle al contar una historia, A, los interrumpo y los corrijo públicamente, o no digo nada y lo dejo pasar, siendo que he hecho yo lo mismo a veces. Escribe tu respuesta en tu mente. No hagas trampa porque Dios te está mirando. Lo más probable es que contestaste el inciso A. Te gusta interrumpir y corregir. Segundo caso, cuando mi cónyuge o mis hermanos u otra familiar sigue cometiendo el mismo error una y otra vez, A, me enojo e irrito con ellos, o los perdono y oro por ellos. Felicidades, ya llevan 2 aciertos de 2. 3, cuando mi cónyuge o mi hermano, un familiar, un tío u otro miembro de la familia recibe más atención de la que yo creo que se merecen, A, ¿acaso me siento resentido y siento la necesidad de rebajarlos un poco y exhibirlos? ¿O me da gusto y celebro con ellos? ¿Respuesta? Me está diciendo Urim y Tumim que unos están mintiendo aquí en las respuestas, hermanos. Ahorita los voy a sacar. Nada más que me los identifique Urim y Tumim. Número 4. Cuando mi cónyuge, mis hermanos u otro miembro de la familia dice o hace algo que no entiendo, veo lo que hicieron, pero no sé por qué lo hicieron. A, supongo que tienen una buena motivación para hacerlo. O B, cuestiono su motivación y pienso lo peor, que tienen malas intenciones. ¿Cuál respuesta es en tu caso? Última pregunta. ¿Soy más amable, A, con los desconocidos, o B, con mi propia familia?
¿Listos, hermanos, para el sermón? Ahora, tenemos que trabajar en la misericordia en nuestra familia. Si hay lugar donde se requiere mucho ingrediente de misericordia, es en nuestras familias, hermanos. La misericordia es amor en acción. No es un sentimiento, no es una emoción, es un comportamiento, es una conducta, es una elección, es una decisión. Es algo que eliges hacer, eliges ser misericordioso. No es una emoción ni un sentimiento. Es una conducta que eliges. La misericordia es amor en acción. Así que todo lo que es verdad sobre el amor también es cierto sobre la misericordia. Esto nos ayuda mucho porque la Biblia tiene un capítulo dedicado al amor. Primera de Corintios 13, hermanos, nos da una explicación del amor verdadero. Y en una sección, hermanos, de 1 Corintios 13, 4 al 8, en estos 5 versículos, hay 15 características que Pablo menciona acerca del amor. Hoy vamos a ver, hermanos, algunas de esas 3 voy a hablar nada más. 3 señales de amor. ¿Cómo se demuestra la misericordia a los miembros de tu familia? Y me refiero por miembros de tu familia a tu cónyuge, a tus hijos, a tu familia extendida, que son otros familiares, que no viven en tu casa, pero son parte de tu familia. Y voy a hablar basado en este pasaje de Pablo. De las 15 voy a escoger 3, hermanos, para hablar de la importancia de mostrar o de cómo mostrar misericordia a los miembros de mi familia bíblicamente. La primera cosa que quiero decir, hermanos, para mostrar amor en nuestro hogar, misericordia en nuestra familia, es pasando por alto las irritaciones y las ofensas. Es una manera práctica de mostrar misericordia. Pasando por alto las irritaciones y las ofensas. En otras palabras, ignorando, sin siquiera prestar atención a irritaciones, a ofensas. Vamos a tener irritaciones siempre en la vida y en el hogar no es la excepción. Nadie tiene solamente buenos días en su vida. Hay buenos días, hay malos días. Muchas familias y matrimonios, hermanos, están sepultados con muchas pequeñas molestias e irritaciones y ofensas. La palabra de Dios dice, hermanos, que el amor no se enoja fácilmente. 1 Corintios 13:5. El amor no se enoja fácilmente. Subrayen esa palabra que yo puse en color mostaza. No se enoja fácilmente. La ira es por mucho la emoción humana más incomprendida. También es la más mal manejada de todas las emociones. La ira es la emoción más mal controlada que tenemos. Vean de pronto, hermanos, sin haber más razón, más que pasa ahí en la pantalla, que un hombre se hace de palabras por cosas insignificantes, se baja del carro, agarra una cruceta, un bate y empieza a quebrar y a golpear al otro hombre. Por cosas insignificantes, por cosas nimias que realmente no vale la pena lastimarse y causar tanto daño. La ira es la emoción más mal controlada que tenemos. La ira no necesariamente es pecado. A veces la ira es la única respuesta apropiada. Hay algunas cosas por las que debes enojarte. La ira no necesariamente es pecado porque la Biblia dice en el Antiguo Testamento que Dios se enoja, dice 580 veces. Dios se enoja por el pecado, se enoja por el sufrimiento de la gente. Y la única razón por la que nosotros nos enojamos, no que sea la única causa, pero la razón por que nos enojamos es porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Hay un enojo bueno y hay un enojo malo. Hay un tipo de ira justa y hay un tipo de ira injusta. Hay una ira desinteresada que se basa en el amor y hay un tipo de ira egoísta, porque heriste mi ego, mi persona. La ira que se basa en el ego es una ira mala y que me lleva a malas cosas. La ira puede estar mal por 2 cosas: por la causa por la que me enojo y por el tiempo que permanezco enojado.
A veces la causa fue justificada, pero el tiempo no es justificado. Dice el apóstol Pablo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que no dure mucho tiempo. La ira se convierte en resentimiento y en amargura, y eso siempre es un pecado, pero la ira es una emoción que Dios nos dio. Yo sé que cuando vemos injusticias, vemos discriminación, vemos intolerancia en el mundo, debemos enojarnos. Cuando ves abusos y maltratos en el mundo, debemos enojarnos. Deberías enojarte cuando escuchas sobre una mujer violada o un niño abusado. Deberías enojarte cuando escuchas sobre cristianos decapitados por radicales en otras partes del mundo. De hecho, si no te enojas por esas causas, eres un vegetal, no eres un ser humano. La ira es parte de la vida humana y por algunas cosas vale la pena enojarse. Es más, a veces nos enojamos hasta por amor. Si lastiman a mis nietos, me hace enojar eso. La ira es una emoción dada por Dios, pero tenemos que aprender a controlarla. Tienes que aprender a manejarla sabiamente. El enojo sabiamente manejado es una ventaja. Todo gran líder de la historia ha aprendido cómo manejar el enojo. Y quienes no supieron manejar su ira, fue la perdición de su liderazgo. Ahora, hay algo sutil que se llama el enojo reprimido. No se enojan, no explotan como en un monte de Vesubio, pero reprimen. Y es tan inapropiado como expresarlo incorrectamente. El expresar el enojo de una manera incorrecta es tan malo como el reprimir el enojo. Callarse. Ambos son respuestas inapropiadas al enojo. Ninguna es correcta. Si explotas, o eres el mudo, lo retienes o eres el maníaco. O como dijo alguien, un hombre que trabajó con muchas personas para consejería matrimonial, dijo, yo aprendí una cosa después de tantos años de consejería matrimonial. En el matrimonio, siempre, casi siempre dice él, la mayoría de las veces, por no decir todas, se casa un zorrillo y una tortuga. ¿Qué hace el zorrillo, hermanos? Avienta mucho orín y todos se dan cuenta que anda por ahí. ¿Qué hace la tortuga? Se mete al caparazón y no habla nada. Y dice este famoso consejero, o eres zorrillo o eres tortuga. Te pones en el Facebook a escribir y a maldecir la familia del cónyuge, eres un zorrillo. Todos se dan cuenta que estás enojado o enojada. La tortuga se mete, se enconcha, manos, en su caparazón. Pero las dos formas de reaccionar a la ira no solucionan los problemas. Ambas reacciones son maneras inapropiadas de manejar el enojo que todos tenemos. Pero la Biblia dice que el amor no se enoja fácilmente. La Biblia es muy específica sobre el costo de la ira descontrolada. La Biblia nos dice que la ira sin control causa discusiones, causa errores, causa cosas insensatas en la vida. Y luego te lamentas para siempre. Cuanto más practiques el amor de Dios y cuanto más practiques la misericordia de Dios, más mostrarás el amor de Dios y mostrarás la misericordia de Dios a otras personas, incluyendo a la familia con la que vivimos diariamente. La Biblia dice, hermanos, un consejo sabio: el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Vean los contrastes, hermanos, que dice la Biblia acerca de la ira y que esta ira se manifiesta en la familia. Te aferras a un error y sigues recordándolo una y otra vez. Eso no es amor. Dice la Biblia que eso nos separa. Dice otro pasaje de Proverbios 19: el buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. El consejo de Dios para tener misericordia en nuestra familia, llámese en nuestra relación con el cónyuge, llámese en nuestra relación con los hijos o con la familia extendida, hermanos, como los tíos, los suegros, como los primos. El consejo es aprender a pasar por alto la ofensa, hermanos. El consejo que estamos aprendiendo es pasar por alto irritaciones y ofensas, hermanos. Es para tu beneficio pasarlo por alto. Es para tu mérito. Demuestras tu madurez si puedes pasar por alto las ofensas. La gente que se suele ofender por cosas que no valen la pena es señal de inmadurez. La gente, hermanos, que no se ofende por todo
que lo deja pasar, que sabe pasar por alto irritaciones, ofensas, esos son señales de una persona con madurez emocional. Si siempre estás herido en tus sentimientos, y aunque no se dijo algo para tu persona, pero lo tomaste para tu persona, te lo acomodaste porque el saco te quedó, entonces eres una persona que no has aprendido a ejercer misericordia pasando por alto algunas irritaciones y algunos momentos difíciles en la familia. Necesitamos crecer, porque el estarnos hiriendo, el estarnos lastimando, nos va a afectar mucho nuestra relación y se va creando un resentimiento y una amargura que después nos va a cobrar factura de muchas maneras. Si yo estoy enojado con mi cónyuge, hermanos, en alguna manera mis hijos van a pagar la factura. En alguna manera mis familiares van también a pagar un precio de lo que es mi ira, de lo que ha llegado a ser una amargura, un resentimiento muy grande, muy grande. Me molesta que digan cosas de mí. Me doy por ofendido cuando hacen referencias de mí. Somos humanos, hermanos. Y cuando alguien habla mal de nosotros, nos enojamos. Pero aquí hay 3 preguntas que nos pueden ayudar a poder controlar eso. Primero, ¿por qué estoy enojado? O sea, habló algo mal de mí. ¿Por qué estoy enojado? Porque me gusta que toda la gente hable solamente cosas buenas de mí. No soy perfecto. Segundo, ¿qué quiero realmente de esto? Al enojarme, ¿qué quiero lograr con eso? No voy a callar a la gente. Tercero, ¿cómo puedo conseguir lo que busco con mi enojo? Nunca conseguirás lo que quieres en tu matrimonio si la misericordia no aparece allí como un elemento. El amor, que es la acción de la misericordia, no vas a aprender a sobrellevar tu matrimonio, donde hay muchas posibilidades de tener encuentros, conflictos, desacuerdos, molestias. Pensemos en cualquier cosa, desde el dinero, desde la crianza de los hijos, desde ir a pasar tiempo con la familia. Hay muchas oportunidades o momentos en que estamos expuestos a provocarnos. Y la Biblia nos enseña, hermanos, en el pasaje que estamos viendo, no se enoje fácilmente. Escuché, hermanos, en un testimonio a 3 hermanas que quiero comentar, que quiero narrar su historia con respecto a cada uno de estos puntos que estamos viendo. La primera se llama Katy. Katy, hermanos, estaba dando su testimonio sobre cómo aprendió ella a pasar por alto irritaciones y ofensas en el matrimonio. Dice así Katy, lo voy a leer textualmente lo que ella dijo, su testimonio. Nunca olvidaré el día de hace 3 años, cuando me encerré en mi habitación y abrí mi Biblia, buscando un versículo que me dijera que estaba bien divorciarme de mi esposo. Sabía yo que la Biblia decía que Dios odia el divorcio, pero estaba desesperada y estaba tratando de negociar con Dios para encontrar un pasaje que me justificara divorciarme de mi esposo. Yo decía, ¿qué pasa, Dios, si mi esposo no satisface mis necesidades emocionales? ¿Qué pasa, Dios, si mi esposo me habla muy rudo? ¿Qué pasa, Dios, si mi esposo dice cosas que me hieren mis sentimientos todo el tiempo? ¿Qué pasa, Dios, si mi esposo es grosero conmigo? ¿Qué pasa, Dios, si estamos en caminos espirituales diferentes? ¿Qué pasa, Dios? Sí, buscando de Dios que me dijera, sí, divórciate. Yo buscaba una excusa, dice Katy, para que Dios justificara mi divorcio injustificado. Después de 1 hora de estar encerrada, buscando en la Biblia y preguntándole a Dios, no encontré nada y hice lo siguiente.
me hinqué, me fui de rodillas vencida y le dije a Dios esto: Dios, por favor, arregla esto. No sé qué hacer. Arregla mi matrimonio. En ese momento sentí paz. Simplemente sabía que todo iba a estar bien. Cuando entregué todo en manos de Dios, me mostró qué hacer. Empecé a pasar tiempo a diario en la palabra, preguntándole qué podía hacer para arreglarlo. Porque sé que es la manera que Dios nos habla. Dios, por la Biblia, Dios me empezó a mostrar acciones que debería tomar yo para mejorar mi matrimonio. Dios me cambió porque hice uso de la misericordia. Para mejorar mi matrimonio, la misericordia que le mostré a mi esposo fue el permitir que Dios me cambiara. En lugar de enfocarme en todas las cosas que mi esposo estaba haciendo mal, comencé a ver las cosas que yo estaba haciendo mal y mi reacción a sus ofensas, cómo reaccionaba yo ante el enojo de él. El Señor corrigió mi forma de hablar, derrumbó murallas de resentimiento porque había mucho resentimiento en nuestro matrimonio y Dios derrumbó esas murallas y me dio un corazón tierno para mi esposo y sobre todo calmó mis oleadas de ira y deseo de venganza en lugar de reaccionar con ira. Dios me está enseñando a responder con misericordia, a usar palabras y obras de misericordia para sanar nuestro matrimonio. Y adivinen qué, todo cambió. Al controlar mis acciones comencé a ver eso en mi esposo. Comencé a ver mis acciones reflejarse en mi esposo. Para hablar de esto, dice Katy, yo pensé que mi esposo se iba a negar a darme permiso que pudiera yo hablar y escribir esto en público. Así que le pregunté a mi esposo si podía compartir ese testimonio de que nuestro matrimonio ha empezado a cambiar y ha ido mejorando. Mi esposo me dio permiso yo pensé que no me iba a dar permiso. Pero algo que él me sugirió fue: asegúrate de aclararles que aún no se ha terminado. Aclárales que todavía no tenemos todas las respuestas para que la gente no se quede con un mensaje equivocado. Dios, dice Katy al final, no nos pide que tengamos todas las respuestas, solamente nos pide que demos un paso a la vez y que lo sigamos a Él, y cuando lo hacemos, Él nos bendecirá. El día de hoy sigo estando casada porque mi esposo tuvo la misericordia de perdonarme y porque yo tuve la misericordia de perdonarlo a él. Pero sigo estando felizmente casada porque Dios fue misericordioso cuando clamé a Él para que reparara el desastre que habíamos creado mi esposo y yo en el matrimonio. Pero es necesario que alguien dé el primer paso, porque la misericordia es amor en acción. Si yo quería que los gritos desaparecieran de mi casa, yo tenía que dejar de gritarle a mi esposo. Y si yo quería un matrimonio más afectuoso, yo tenía que ser afectuosa. Si yo quería palabras amables, yo tenía que decirle palabras amables a él primero. Tuve que decidir que mi relación con mi esposo era más importante que tener la razón. Era más importante que mi opinión. Y era más importante que corregir a mi esposo. Esto es difícil para las mujeres, porque queremos corregir a nuestros esposos. Pero las promesas de Dios en su palabra son verdad y todo lo podemos por medio de Él. Incluso mostrar misericordia, porque Él es quien nos da la fuerza para hacerlo. Solamente tenemos que pedirle esta fuerza. Dios es un Dios de misericordia y Dios es un Dios de redención. Si quieren mejorar su matrimonio o cualquier otra relación, tienen que dejar de querer estar siempre en lo correcto y tienen que empezar a hacer lo correcto, que es aceptar humildemente la misericordia de Dios y ofrecer humildemente esa misericordia a esa persona en tu vida que te está causando esas ofensas e irritaciones. Y si lo haces, vas a experimentar el milagro de la misericordia en tu matrimonio. Testimonio poderoso. Número 2. La segunda manera de mostrar misericordia, amor en nuestro hogar y en nuestra familia es siendo amables cuando no se lo merecen, pero lo necesitan. Estoy viendo que varias personas quieren pasar a dar testimonio. Ahorita les doy oportunidad de agarrar el micrófono. Dice la Biblia, hermanos, el amor es paciente, bondadoso, todo lo soporta. Hay quienes dicen, hermanos, que hay personas PMA. Una persona PMA, o en inglés VDP, Very Draining People,
personas muy agotadoras. PMA son personas muy agotadoras. Miren, hermanos, hay carros que son de baja mantenimiento. Los bochos que hubo en un tiempo, ay, cómo aguantaban eso, hermanos. Hasta con agua jalaban, hermanos. Y los Surus, hermanos, que mucho tiempo trajeron los taxistas, pero ya no quisieron hacer un taxi tan aguantador. Y hay carros, hermanos, que son de mantenimiento muy costoso, muy delicados, muy bonitos, muy fancy, pero muy caros. Y dice un predicador, así son las personas. Hay personas, hermanos, que requieren mucho mantenimiento. Y hay personas que no son tan demandantes. Pero hay personas, hermanos, PMA, muy agotadoras, personas muy agotadoras. Y aquí, hermanos, me voy al círculo de la familia. Tíos, tías, abuelos, papás, mamás, hermanos, hermanas, hermanastros, hermanastras. Todos hemos sido bendecidos en nuestra familia con varios miembros PMA. Yo cuando iba a las fiestas de la familia Arañales, cuando era un niño, adolescente, a la familia Ruiz, ay, hermanos, me persignaba cuando iba a ver al tío tal. Era una persona muy agotadora, hermano, muy fastidiosa. Muy difícil de sobrevivir con esas personas. Te aguadan la fiesta. Todo va bien, hermanos, pero nomás llegan ellos y se acabó la alegría. Yo sé que aquí no hay nadie así, veamos, estamos hablando de los otros. Pero así es. Ese tipo de personas, hermanos, que están en la familia extendida o en la familia del núcleo de la casa, suelen ser de 4 características. Son personas difíciles. Es muy difícil llevarse bien con ellas. Es muy difícil trabajar con ellas. Te desquician, son inmaduros, irresponsables. Tienen siempre una opinión contraria de lo que tú estás diciendo, nada más por estar fastidiando. ¿Alguien es así aquí, hermano? Levante su mano. 2, hay personas muy exigentes. Personas que son insistentes, son obstinados, son egoístas, todos quieren a su manera, son demandantes. Son personas que te drenan mucho tu energía. 3, hay personas decepcionantes o desleales. Son las que te defraudan, las que te fallan. Rompen promesas. Te dicen que van a hacer algo y no te cumplen. Son desleales. No puedes confiar en ellas. Son de doble cara. No son leales. Sus intereses están por sobre la lealtad. Y por consecuencia son personas que te lastiman en las relaciones interpersonales. Y número 4, hay personas destructivas. Vivimos en un mundo muy dañado. Personas destructivas que te lastiman. Hay quienes han tenido, hermanos, en la familia, padres o un padre o una madre que los han lastimado y los han marcado el resto de su vida. Y están viviendo con este sentimiento por años y años. De niños no lo entendían, no lo comprendían. Crecieron, fueron adultos, lo entendieron, pero no han podido superar ese problema. ¿Cómo tener misericordia con ese tipo de gente, hermano? El consejo es, de acuerdo a la Biblia, que seamos amables cuando no lo merecen, pero lo necesitan. No lo merecen, no, pero necesitan. El amor es así, hermanos. Es bondadoso, es paciente, es comprensivo. Y siempre apoya a las personas. Aquí viene algo muy difícil, hermanos. Se lo merezcan o no se lo merezcan. Se lo merezcan o no se lo merezcan. Porque cuando nos encontramos a una persona que se merece nuestro amor, nuestra ayuda, nuestra solidaridad, no hay problema, hermano. Hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos, lo hacemos con gusto. Pero ¿qué cuando la persona no se lo merece, hermano? ¿Qué cuando la persona no es digna de ello, hermano? Por situaciones que hemos pasado con ellos. Que hemos tenido un maltrato, que hemos tenido una mala experiencia con ellos. Y llega el momento en que tenemos que mostrar misericordia hacia ellos que no lo merecen, pero sí lo necesitan. ¿Cómo puedo ser más paciente
con esas personas? ¿Cómo puedo ser comprensivo? ¿Cómo puedo superar ese obstáculo, hermanos? La Biblia dice, las personas sensatas no pierden los estribos. Porque es fácil perder los estribos ante esas situaciones, personas así. Aquí hay una clave que pudiera ayudarnos, hermanos. Si tú quieres ser paciente, mostrando misericordia a la persona a través de la paciencia con alguien que no se merece, pero sí lo necesita, aprende a saber que hay motivos que esa persona lo han llevado a ser como es. Tal vez es una persona que tiene miedos del pasado. Y la única manera de reaccionar es agredirte, es atacarte, porque todo lo va a ver como una mala voluntad tuya cuando no tienes ninguna mala voluntad. Porque tiene miedos del pasado. Porque tiene algunas experiencias desagradables del pasado. A mí me dijo una vez una persona, yo desde niño aprendí a ser agresivo. Un cristiano me dijo eso. Y yo no me voy a dejar de nadie. Y yo voy a atacar antes que me ataquen y me hagan daño. Porque así se me enseñó en la vida. Y yo no me voy a dejar de nadie. Es difícil, hermano. Alguien en la familia, sí, es muy difícil. Tratas de pasarlo y no puedes, se te atora aquí muy feo. Pero cuando entiendes quizás un poco su trasfondo, vas a ser paciente. Si entiendes un poco las heridas que trae, vas a aprender a ser paciente. La gente herida lastima a otros porque está herido. Si alguien te lastima es porque esa persona muy seguramente está sufriendo. No lastimamos automáticamente a otros. Lastimas a otros cuando tú estás lastimado. Pero mira más allá de su acción, mira sus miedos, mira sus heridas que tiene. Una manera de ser misericordioso es cuando muestras misericordia con alguien que no se lo merece. Es ahí la prueba más grande, hermanos, porque ser bueno con la persona que es buena conmigo, pues hermanos, qué chulada de maíz prieto, ¿no? Cuando yo soy bueno con los que son buenos conmigo. Pero qué difícil ser así, ejercer misericordia con alguien, hermanos, que no se lo merece. ¿Qué hacer con personas así, hermanos? La Biblia dice, sea amable con ellos. Aquí va otro testimonio, hermanos. Un testimonio fuerte de Patricia Moore. Dice, yo crecí en un hogar de una familia militar, viviendo en diferentes estados del país y en diferentes países, con dos padres alcohólicos. En mi hogar no se mostraba amor y no se expresaba bondad, donde fui criada. En lugar de sentirme valorada, yo viví y experimenté abusos físicos y abusos emocionales en mi vida, de parte de mis padres. Mi madre y yo nunca tuvimos una relación de madre e hija. Viendo hacia el pasado, me pregunto si eso fue porque mi madre fue criada por su tía, que no supo demostrarle amor y que no podía expresarle sentimientos de aceptación. Así fue creada mi madre. Hace 8 años mi padrastro falleció en el estado de Florida, por lo que mi madre quedó sola, viviendo en el estado de Florida. Y ella se quedó viviendo sola 1 año, pero se volvió obvio que ella no podía cuidarse a sí misma. Mi hermano adoptivo tampoco podía hacerse cargo de ella. Pero debido a la experiencia dolorosa en mi niñez y juventud, yo no quería traer a mi mamá a vivir conmigo aquí en California. Así que mi madre fue a vivir con mi hermana en la ciudad de Nueva York. Pero pronto se hizo muy obvio que mi hermana, quien había experimentado las mismas heridas y rechazos que yo experimenté también, mi hermana no tenía planeado cuidar de nuestra madre. Ella quería vengarse de mamá, de todo el daño que nos hizo. Por todos los años de dolor que experimentamos con nuestra madre, mi hermana se quería vengar de ella. Así que mi hermana básicamente engañó a mi madre y la descuidó dejándola abandonada. Un día recibí una llamada telefónica de mi prima, que era vecina de mi hermana y mi madre en Long Island.
Ella me dijo que mi madre no estaba recibiendo el cuidado que necesitaba y que estaba perdiendo mucho peso. Mi esposo me dijo, tenemos que traer a casa a tu mamá para cuidar de ella. Es una anciana que necesita ayuda. Pero en mi mente yo pensaba, esa no es una persona adorable, mi mamá, que yo quiero tener aquí en mi casa. Sin embargo, mi esposo me convenció y tomamos la decisión misericordiosa de ser amable con alguien que nunca había sido amable ni misericordiosa conmigo, mi madre. Cuando mi madre llegó a mi casa, supe inmediatamente que ella necesitaba atenciones médicas, dental y ocular. Así que me di a la tarea de hacer citas con diferentes médicos para atenderla. Estaba muy descuidada. Honestamente, desde el día que llegó, yo nunca tuve planes de tenerla conmigo por mucho tiempo. Solo era algo emergente y temporal. Nuestros 3 hijos ya se habían crecido y se habían ido de la casa y mi esposo y yo estábamos disfrutando la casa para nosotros solos. Sin embargo, pasaron 6 años y seguí cuidando a mi mamá. Y en esos 6 años se fracturó sus 2 caderas rotas, se quebró y fue más complicado cuidarla. Hace 1 año y medio mi madre tuvo una parálisis facial, el cual hizo avanzar rápidamente su condición de Alzheimer. Seguimos cuidando de ella aún durante mi segunda batalla con el cáncer de mama que he estado luchando, incluso cuando tuve tratamiento de radiación y quimioterapia. La misericordia es el perdón no merecido. No es solo un sentimiento, es una decisión de ser bondadosos. Incluso con las personas que nunca han sido bondadosas contigo, eso no es nada fácil. Ustedes podrían pensar que en mi bondad hacia mi madre, ella haya suavizado su corazón. Y tal vez ustedes piensen que mi madre ha aprendido a responder con amor, pero no es así. Mi madre sigue siendo la misma mujer dura que nos crió de niñas. Ella no puede responder con amor y misericordia porque su carácter es muy duro. La misericordia no depende de cuál sea la respuesta de la otra persona. Yo he decidido seguir demostrando amor y bondad porque eso es lo correcto, y a pesar de que yo nunca recibí misericordia ni amor que necesitaba de ella, estoy agradecida porque ella me dio a luz y porque yo estoy con vida gracias a ella. Así que al menos yo puedo honrarla. Por eso no pretendo endulzar la historia. Mi madre ha sido hasta la fecha muy dura y yo tuve problemas para tenerla en mi casa, pero aprendí a ejercer misericordia. La misericordia a veces es difícil y no es conveniente. He admitido muchas veces que creo que Dios ha sido quien me la ha enviado porque yo no quería cuidar de ella y necesitaba aprender la lección de la misericordia y Dios me la envió. La venganza y las represalias como respuesta contra las personas que te han herido nunca te van a hacer ser feliz. Yo no sé quién entiende lo que estoy diciendo por experiencia propia, pero puedo decirles esto: el camino hacia la paz es a través del milagro de la misericordia. A veces nuestros padres no hicieron lo posible porque fueran amados por nosotros. A veces nuestros padres o nuestra madre no nos trataron como una madre amorosa y misericordiosa. Son excepciones. Yo sé que son excepciones, pero existen. Y la respuesta del hijo o la hija es un resentimiento, una ira reprimida. Porque cuando le dije que mi tío me tocaba mis partes, mi mamá me regañó y no hizo nada. Porque cuando le dije que mi abuelo me pegaba mucho a su cuerpo y no me sentía a gusto, mi mamá me regañó. Y no entendió las banderas rojas que estaba levantando. Y me condenó. No puedo olvidarla. Ese maltrato. Ahí es donde entra la misericordia, hermanos. Alguien que no lo merece, pero lo necesitan. Por último, la tercera manera de mostrar amor en nuestro hogar y en nuestra familia es dejando ir las heridas del pasado. No puedes vivir cerca de alguien por mucho tiempo sin salir lastimado. La relación del matrimonio es la relación más
cercana y más compleja. Y dijo René Peñalba, pastor hondureño, dijo, y la más cruel de todas las relaciones humanas. Es cuestión de tiempo. La luna de miel va a pasar. Y va a aparecer cosas desagradables. Una de las razones por las que algunas personas nunca entran en una relación amorosa de nuevo es porque tienen miedo de salir lastimados otra vez. Y ya no quieren más. Y ya tuvieron suficiente. Yo he descrito, hermanos, de parte de otro pastor, las palabras que un gran matrimonio es la unión de dos grandes perdonadores. Yo he ofendido muchas veces a mi esposa y ella me ha perdonado. Ella me ha ofendido muchas veces y yo la he perdonado. Un gran matrimonio es la unión de dos grandes perdonadores. Tienes que aprender a dejar ir las heridas del pasado. El apóstol Pablo dice del amor: no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. La Reina Valera dice: no guarda rencor. No lleva un registro de las ofensas. No repite, lo borra. No repeat, delete, dicen los americanos. No repite, lo borra. Cuando alguien te lastima en tu familia, no lo repitas, bórralo. Es muy común guardar un archivo con las ofensas que hemos recibido. Hasta las tenemos por abecedario ordenadas, en orden cronológico. Un día un esposo decía: discutí con mi esposa y se puso muy histórica. Dijo: no, querrás decir histérica. Dijo: no, histórica. Sacó 30 años los problemas que hemos tenido hasta la fecha. Histórica. No repitas las ofensas. Si perdonaste, olvídalo. Bórralo. Sácalo. No pienses en algo que te atormenta. Porque no es fácil saber que los secretos de cama se están yendo con otra persona. Que los problemas de hogar afectaron a nuestros hijos. No es fácil. Pero tenemos que aprender a no llevar un registro de las ofensas. Porque el único dañado somos nosotros. Esto es lo interesante, hermanos. Es un veneno que hace daño al que lo tiene, no a quien le va dirigido. El amor no lleva cuentas de las ofensas. Número 1, no lo repites en tu mente. Número 2, no lo sacas a luz como un arma relacional para pelear. Número 3, no se lo cuentas a los demás porque no es el chismoso. Lo deja ir. El amor no es descortés ni egoísta. No se enoja fácilmente. El amor no lleva cuenta de las ofensas, dice la palabra de Dios para todos. 1 Corintios 13:5. Voy a leer el último testimonio, man, de Rebecca Thatcher. Rápidamente. Ella escribió esto y dijo esto como testimonio de este punto que estoy mencionando. Una lección difícil que tuve que aprender acerca de cómo la misericordia nos enseña a perdonar a quienes nos han herido, y también acerca de la importancia de enseñarles a nuestros hijos el valor de mostrar misericordia a todos y de no llevar un récord. La forma en que el Señor me llevó a mostrar misericordia, dice Rebeca, fue uno de los procesos más dolorosos y difíciles de mi vida. Puedo decir con honestidad que el área donde Dios ha trabajado más en mi corazón es desde que decidí seguir a Jesús. En el año 2008, mi mundo se derrumbó por completo cuando descubrí que mi esposo me era infiel. Nuestras 4 hijas tenían menos de 5 años. Decir que estaba profundamente lastimada y enojada es decir poco. No voy a mentir. Yo odiaba por completo a la otra mujer por lo que le hizo a mi familia, a mis hijas, a mí misma. La infidelidad destruyó nuestro matrimonio y me convertí en una madre soltera con 4 hijas pequeñas. Lo que más me dolió, dice Rebeca, después del divorcio, fue el hecho de que mi ex esposo, poco a poco, sin que yo me diera cuenta, puso en contacto a mis hijas con su nueva pareja. Había ocasiones en las que pensaba que yo enloquecería por la frustración y el enojo. Decía yo: ¿cómo pudo hacer eso? ¿Y cómo se atrevió esta mujer a tener una relación con mis bebés? Estoy segura de que no paré de llorar durante todo un año.
mientras me ajustaba a esa nueva normalidad. Pero hace 4 años, el Señor trajo un hombre increíble de fe y de integridad a mi vida y a la vida de mis hijas. Me fue muy difícil confiar nuevamente. Estuve aferrándome al dolor, estuve aferrándome a las heridas del pasado, pero con la misericordia de Dios comencé a dejar ir esas cosas. Era difícil volver a confiar porque me aferré al dolor, pero al cabo de un año, después de conocerlo, incluso teniendo dificultades para confiar, me convertí en la esposa de este hombre. Yo gané un hijastro y él ganó 4 hijastras. Nada podría prepararme completamente para la vida diaria de una madrastra. No entendía el reto que sería crear a un hijo que no era mío. Las estadísticas dicen que el 70% de las familias reconstituidas, o sea, las que se volvieron a casar con hijos, acaban en el divorcio, 70%, al cabo de los primeros 2 años. Y pude saber por qué. La dinámica de la familia reconstituida es muy difícil. Unir 2 culturas familiares es casi imposible. Si Cristo no está justo en el centro, no es posible. Fue muy difícil al inicio y cuando pensé que las cosas se iban a normalizar un poco, después de casarme con mi ex esposo, mi ex esposo se casó con la otra mujer. Ahora esto empeoraba mi situación. Ella sería la madrastra de mis hijas. Pero ¿saben qué? Mi Padre Celestial me estaba preparando para este tiempo tan confuso. Convirtiéndome primero en una madrastra, Dios transformó mi corazón con esta misericordia, ayudándome a ver a la madrastra de mis hijas con ojos de misericordia y gracia, en lugar de prejuicio y odio. Ahora podía verla con una luz diferente. En medio de mis dificultades personales, tratando de entender cómo ganar el corazón de mi hijastro y cómo entrar en su vida. Ahora podía ver a esta mujer completamente diferente. Se dice que el trabajo de madrastra es difícil y sí lo es. La esposa de mi ex esposo no está ayudando a crear un hijo solamente como yo. Ella está ayudando a crear 4 niñas. Así que cuando la veo esperando a mi hija bajo la lluvia, le envío un mensaje de texto para agradecerle. Eso es dejar a un lado heridas pasadas con ojos de misericordia. Puedo ver y apreciar lo que ella hace por mis hijas sin importar cuán poco receptivas ellas sean. Quiero que ella lo sepa, la esposa de mi ex esposo. Las niñas no siempre pueden entender el por qué animo a alguien a quien se supone que debería odiar, a alguien con quien a veces se les hace difícil relacionarse, pero sé que ellas me escuchan. ¿Sigo frustrándome con mi situación de paternidad compartida? Sí. Quiero que tengamos una dinámica familiar saludable porque eso es lo mejor para las niñas. Pero mientras tanto, el Señor está ocupado santificándome y ayudándome a practicar la misericordia a practicar la misericordia en cada fibra de mi viejo yo, que quiere hacer todo lo opuesto. Sé que es lo que Dios quiere que haga y también sé que eso es dar un ejemplo de lo que es la misericordia a mis hijas, quienes también van a enfrentar heridas en sus vidas cuando crezcan y tienen que aprender a manejar los golpes de la vida. No quiero que se queden estancadas mis hijas con amargura y con resentimiento, así como yo estaba. Oro para que mi ejemplo las ayude a mis hijas a hacer lo mismo algún día si tienen que sufrir como yo sufrí. Para terminar, no sé quién te haya lastimado, no sé cómo te hayan lastimado, pero sé que el antídoto es la misericordia. Inténtalo. Estoy por terminar, hermanos. Pero la misericordia es un elemento muy importante en la familia. Es amor en acción. Es poner en práctica algo que va en contra de nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza nos lleva a hacer cosas inapropiadas de acuerdo a la Biblia. Ira, venganza, represalia, hacer ver la justicia. Y conmigo no se meten, ni con mis hijos. Pero es un camino, hermanos, que no nos va a llevar a nada bueno, sino a la amargura y a vivir vidas sin sentido. David supo el valor de la misericordia en la familia cuando mandó traer a este joven Mefiboset y lo metió a la mesa. Imaginemos, hermanos, esta escena.
Llega este joven, hermanos, al palacio y David le dice: no vas a comer con la servidumbre, vas a comer conmigo a mi mesa real. David tenía una familia, yo diría muy guapa, hermanos. La Biblia así lo dice. La Biblia dice que Amnón cada año le crecía el pelo 2,5 kilos y se lo cortaba. Yo me imagino que lo contrataban para anuncios de champú Caprice y esas cosas. Y se meneaba así a Absalón. Era guapo el muchacho, dice la Biblia. Tenía una hija muy bonita que su medio hermano se enamoró de ella. Se llamaba Tamar, hija del rey David. Y su medio hermano de ella, hijo de David, se enamoró de su propia media hermana. Y dice que era muy bella. Y me imagino, hermanos, ahí en la mesa del rey David, cuando llegaba el lunch time, tiempo de la comida, y llegaba Amnón, hermano, Absalón, moviéndose el pelo así, hermanos, viéndose en el celular un espejo, que no haya una espinilla. Y llegaba la señorita con sus tacones de aguja, la señorita Tamar. Los estudiantes que llegan a mi clase de Pentateuco así, les digo: quítate los zapatos, entra descalza. Mucho ruido. Una señorita con Gucci, hermanos, bolsa MK y Louis Vuitton, los zapatos, o no sé cómo se pronuncia, hermano. Amnón, sin faltar ahí, hermanos, Joab, el general del ejército, hermano, de David. Y luego de pronto, hermanos, que llegaba el cangrejo y la comida opípara que David ofrecía, se oía arrastrar a alguien, hermano. Y era Mefiboset. Y estaba sentado con el rey. El hombre que sufrió rechazo y que nadie lo quería por ser discapacitado en un mundo donde no había consideración para ellos, que era un estigma, había sido abrazado por la misericordia de David y había recuperado lo que había perdido, hermano. Su padre y sus hermanos muertos, la familia casi extinguida y él escondiéndose lejos de una tierra desértica. Pero ahora viene al palacio y es tratado por la misericordia como alguien. ¿Cuántas veces, hermanos, en la familia nos falta esto de la misericordia a nuestra pareja? Y nos ponemos en un plan: no, hasta que ella no dé el primer paso, yo voy a dar mi primero. Pero tiene que empezar ella. Eso no es misericordia. O cuando una hija es corrida de la casa, hermano. Alguien tiene que tener misericordia. Yo les he platicado de una sobrina, cuando salió embarazada, mi hermana la corrió y se fue a la calle, no sé, no saben. Mi mamá me platicó eso. Ahí va la abuela buscándola por las calles para recogerla y traerla a casa. Misericordia. Misericordia en cómo vemos a nuestros padres, si todavía los tienes. ¿Se equivocaron? Sí, se equivocaron. Tal vez. Tal vez nunca estuvieron en casa, tal vez estuvieron muy poco, tal vez lo único para lo que estaban era para hacer daño. Necesitan misericordia, hermano. No somos hijos de Jonatán o Saúl como Mefiboset, pero somos hijos de ira y el pecado. No somos víctimas de la caída de la casa de Israel, de Saúl, pero somos víctimas de la caída de la humanidad en pecado. No estamos necesariamente lisiados de nuestros pies, pero sí estamos lisiados de nuestra alma y de nuestros valores que han sido dañados y no hemos sabido manejarlo. Pero ahí está David representando la gracia, ejerciendo misericordia, hermano, para decir, como dice un canto: el rey te mandó llamar.
El Rey nos llamó a la mesa. ¿Por qué nosotros no podemos tener misericordia como Él tuvo de nosotros? ¿Por qué no perdonarnos en el hogar? Y dejar ya esa historia y ese pasado oscuro, borrón y cuenta nueva. Todas las cosas son hechas nuevas, dice la palabra de Dios. Si no fuera por esto, hermanos, y termino con este pasaje, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La misericordia de Dios es la que nos tiene, hermanos, cada domingo sentados en la mesa, participando de la cena del Señor. Y todos los días nos manda su misericordia, porque todos los días la necesitamos. Y tenemos que aprender a ser misericordiosos con los que nos han ofendido, con los que no se lo merecen, con los que nos han tratado mal. Quiero terminar invitando a aceptar a Cristo. ¿Alguien quiere aceptar a Cristo esta mañana? Levante su mano. ¿Alguien quiere tener la misericordia y ser invitado a la mesa del Rey a través de Jesucristo? ¿Alguien quiere hacerlo? Levante su mano. ¿Alguien quiere aceptar a Cristo? Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo de reflexión y meditación. Gracias, Señor, por la audiencia aquí presente. Bendiga, Padre, a cada familia representada en este lugar. Nuestros hogares, Padre, tenemos muchas luchas. Tenemos mucho desgaste, Padre. Pero ayúdenos a implementar la misericordia para poder lidiar estas batallas con un lente diferente, Padre. Despídanos en paz, Señor. Y gracias, muchas gracias por este tiempo, Padre, de recogimiento espiritual. En Jesús. Amén.